Bienvenidos a Para Entendernos, el canal donde tratamos de hacer de las normas y las leyes algo un poco más amigable a cualquier persona que tenga interés en ellas y especialmente orientado a personas que estudiáis oposiciones para ofrecer una visión de estas normas y leyes un poco menos pegada a los artículos y un poco, en ocasiones, más imaginativa. Hoy tenemos una invitada de excepción en esta grabación, que es la Constitución Española, que es un tema que sale prácticamente en todas las oposiciones en España. Particularmente hoy nos vamos a dedicar a la estructura y contenido. Para ver esto, basta ir al índice de cualquiera de las constituciones que podáis estar manejando, de los textos que por ahí se venden, para ver que la Constitución se estructura en un preámbulo que no tiene contenido jurídico, en un título preliminar y 10 títulos numerados. Esto significa que cuando nos pregunten por el número de títulos que tiene la Constitución, no vamos a decir 10, que es lo que a lo mejor inicialmente diríamos, viendo la numeración. Tiene 11, porque el título preliminar, que es esencial en la Constitución, es un título también, aunque no tenga un número. Después de los títulos, de esta estructura de títulos, vienen 4 disposiciones adicionales. Después de las disposiciones adicionales vienen las disposiciones transitorias, que son aquellas que nos llevan desde un régimen legal a otro y nos dicen cuál va a ser la duración y cómo se va a implementar este tránsito. Después de estas disposiciones transitorias viene una disposición derogatoria, que nos dice qué legislación va a quedar eliminada, va a quedar derogada tras la promulgación de la Constitución. Y finalmente tenemos una disposición final. Antes de empezar a ver esta visión que os comentaba un poco más imaginativa de la estructura y del contenido de la Constitución, sí merece la pena destacar en este índice que 3 de los títulos tienen además dentro capítulos, están estructurados en capítulos. El título primero, el título tercero y el título octavo, además de artículos que los componen como todo el resto de títulos, se estructuran en capítulos. Y con una particularidad, que el capítulo segundo del título primero además tiene secciones dentro, ¿vale? Si os preguntan cuántos títulos de la Constitución tienen capítulos dentro, pues serán 3, el primero, el tercero y el octavo. Dicho lo anterior, ya podemos comenzar con esta explicación de la estructura y contenido, digamos, para ubicar cada materia dentro de un título y para podernos guiar en todo el tránsito de la Constitución. Para avanzar en este tema os voy a pedir que os imaginéis o que os situéis en el año 78 e imaginéis un conjunto de personas, amplio, grande, más pequeño, pero un conjunto de personas que son los españoles, en un conjunto pequeñito y un edificio al lado. En el año 78, digamos que los españoles tuvieron los españoles de aquella época que decidir qué es lo que querían que fuera de ellos en el futuro. Si seguir juntos, si no seguir, qué hacer. Tenían un espacio físico, que era la península y las islas, y Ceuta y Melilla, que es nuestro edificio, y un conjunto de personas que tenían que ver qué hacían después. Si separarse, si juntarse de qué manera. Esto es lo que nos va a decir el título preliminar, de ahí toda esta disertación. El título preliminar no son más que las pautas generales esenciales que van a regir entre ese grupo de personas que han decidido continuar juntas y que quieren saber cómo. Imaginad entonces en el título preliminar qué puede haber. Pues puede haber, de entrada, ¿cómo vamos a regirnos entre nosotros? ¿Vamos a ser asamblearios? ¿Vamos a tener un régimen democrático con representantes? ¿Vamos a ser autárquicos y va a haber un dictador que nos continúe guiando el camino? Decidimos en aquel momento constituirnos en un Estado democrático y de derecho. Esto se verá en otros vídeos, pero bueno, básicamente consiste el democrático en no elegir las normas, sino elegir a los representantes que después harán las normas. Estos representantes necesariamente formarán parte de partidos políticos, que esto también forma parte del título preliminar, y se les dota una importancia capital, porque es a partir de los partidos políticos que podemos designar nuestros representantes que van a elaborar las leyes. Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que es un Estado donde las relaciones entre las personas y de las personas con el Estado se rigen mediante leyes y normas que se dan a ellas mismas. Principio de soberanía también. Nosotros entre nosotros vamos a decidir qué normas nos aplicamos y nos comprometemos a regirnos a través de esas normas. Esto es lo que básicamente significaría
el ser un Estado democrático de derecho. También vamos a decidir que entre nosotros nos vamos a hablar en lengua castellana y vamos a reconocer que existen otras lenguas en ese edificio que van a servir para los pisos donde esas otras lenguas existan. Pero entre nosotros, la lengua que nos va a servir para comunicarnos va a ser la única oficial en toda España, el castellano. Vamos a decidir también la capitalidad y vamos a decir que va a estar en el centro porque tradicionalmente lo ha estado. Decimos que la capital es la Villa de Madrid. Ojo con esta pregunta también, que no forma parte de esta grabación, pero os lo adelanto, que no es ni la Comunidad de Madrid ni la Ciudad de Madrid, es la Villa de Madrid. Vamos a decir también que para nosotros es importante tanto los sindicatos como los empresarios a la hora de configurar el régimen económico por el que nosotros nos vamos a manejar. En el propio título preliminar se reconoce esa importancia de los sindicatos y de los empresarios, junto con la que ya he dicho que era importante, que eran los partidos políticos como elemento que nutre de representantes a nuestro sistema. Y finalmente vamos a decidir que vamos a encomendar la defensa de ese edificio común a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Eso es básicamente el título preliminar. Ya digo que podemos profundizar en otros vídeos sobre el título preliminar en concreto, pero tenéis que pensar que el título preliminar sirve para un conjunto de personas para determinar las normas esenciales por las que se han de regir después dentro de ese edificio. Visto este título preliminar, ya tendrían que pensar este grupo de personas, bueno, vale, nos metemos en el edificio, pero ¿qué derechos y obligaciones vamos a tener cada uno de nosotros? Para esto vendría el título primero. Título preliminar, lo esencial, la raíz, el germen de esa nueva relación social. Título primero, derechos y deberes fundamentales. Hemos dicho que este título primero se dividía en 5 capítulos, porque claro, nos habla de derechos y nos habla de deberes y va a haber que pensar, por un lado por los derechos, cuáles son más y menos importantes, por otro lado por los deberes, los principios rectores, tenemos que ver cómo nos los garantizamos y si se pueden suspender o no, que estos serían básicamente los capítulos. Esta es una pincelada general, vamos con el título primero. El capítulo primero del título primero de lo que nos va a hablar es de quiénes somos nosotros y qué hace falta para que alguien se meta en nuestro grupo o para nosotros salirnos de nuestro grupo, es decir, de los españoles y los extranjeros, sabiendo que a los españoles nos van a ser de aplicación todas las leyes de dentro de nuestro edificio y la Constitución de manera íntegra, mientras que para los extranjeros ya decidiremos en otra ley qué tipo de normas se les aplican o no, porque no va a ser lo mismo ser español que extranjero. ¿Veis? Para tener derechos y libertades primero hay que saber quién va a ser español y quién no va a serlo. Capítulo primero, título primero. Capítulo segundo. Nos vamos con los derechos y libertades. Bueno, ¿tienen todos la misma importancia? No, no todos van a tener la misma importancia. Pues lo dividimos en 2 secciones. ¿Veis? Capítulo segundo, título primero, 2 secciones. La primera sección nos hablará de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Lo esencial, la gama esencial de derechos en España. Esto es el núcleo de derechos y libertades en España. Lo característico frente a otros derechos que pueden ser reconocidos en la Constitución y en otras leyes es que el desarrollo de estos derechos necesariamente se ha de llevar a término por medio de leyes orgánicas. La parte del título preliminar pasa lo mismo, todo el desarrollo de ese título preliminar se ha de hacer por ley orgánica. Pues de la sección primera del capítulo segundo del título primero, lo mismo, derechos fundamentales y libertades públicas. Después de esta sección primera iríamos a la sección segunda, que nos habla de los derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí ya mezclamos derechos y deberes y nos habla de una serie de cuestiones que a veces son derecho-deber a la vez, por ejemplo el de trabajar, que es un derecho pero a la vez es una obligación. Este tipo de derechos siguen siendo derechos de las personas, de los españoles, pero ya tienen un contenido diferente, no es tan esencial como los de la sección primera y su desarrollo vendrá por leyes ordinarias. ¿Veis? Capítulo primero, quiénes somos españoles y quién no, quiénes son extranjeros. Capítulo segundo, derechos y libertades. Capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica, es decir, una gama de principios generales que van a regir en nuestras relaciones económicas. Vais viendo que tiene un sentido la evolución de los capítulos dentro del título primero de derechos y libertades. Capítulo cuarto de este título primero, garantía de los derechos. De nada sirve que se establezca una relación de derechos si no se garantizan de alguna manera. Pues bueno, el capítulo cuarto es el que nos habla de las garantías de estos derechos y libertades fundamentales.
Y de la misma manera tenemos que saber en qué situaciones extremas o excepcionales pueden suspenderse todos o alguno de estos derechos. Pues para eso tendríamos el capítulo 5 de este título primero, que es de la suspensión de derechos y libertades. Y para recordar esto basta remitirse al estado de alarma promulgado en 2020 con ocasión de la crisis del COVID, donde se suspendieron, aunque luego fueron declarados inconstitucionales algunos de sus apartados, pero donde se suspendieron de hecho algunos de nuestros derechos fundamentales como el de deambulación. ¿Vale? Tenemos claro título preliminar, cuestiones esenciales, título primero, derechos y deberes fundamentales, y vamos ahora con el título segundo. No lo he dicho con el título preliminar, pero una de las cuestiones que decidimos entre nosotros, ese grupo de gente, es que como representación del grupo y del edificio vamos a seleccionar a una persona por una cuestión de tradición histórica, que es el monarca, el rey Juan Carlos en su momento, a día de hoy el rey Felipe. Vamos a decidir que España va a ser una monarquía parlamentaria y el título segundo lo vamos a dedicar a quien nos representa. Ojo aquí porque quien representa a los españoles es el rey. El presidente del gobierno, por más que a lo largo de las presidencias del gobierno en España a veces se haya dicho que el presidente representa a los españoles, en realidad el presidente del gobierno representa al gobierno. A los españoles solo les representa el rey. ¿Vale? Por tanto tenemos título preliminar, cuestiones esenciales en nuestro Estado, título primero, derechos y deberes fundamentales, título segundo, la corona, nuestra representación. Título tercero, pues lo esencial antes de entrar a vivir es cómo vamos a darnos estas normas entre nosotros. Pues este título tercero va precisamente del órgano que va a promulgar esas normas, que son las Cortes Generales. Y recordamos que el título tercero estaba compuesto por 3 capítulos. Como pasaba con el título primero, que tenía 5, pues el título tercero de las Cortes Generales tiene 3 capítulos y es fácil de ver. Cuando hablamos de las Cortes Generales tenemos que pensar inmediatamente en 2 edificios distintos y de ahí el capítulo primero de este título tercero, de las cámaras. Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Entre las 2 realizan la legislación. Es verdad que la cámara esencial a la hora de promulgar leyes es el Parlamento y lo vemos todos los días en la tele. Pero el Senado tiene también su función a la hora de elaborar esas normas y para otras cosas. Pues como es un régimen bicameral, Parlamento y Senado, tenemos este capítulo primero del título tercero. El capítulo segundo, ya sabemos quiénes elaboran las normas. Ahora el capítulo segundo tendremos que decidir cuál es el procedimiento de elaboración de las normas. De normas entendiendo por leyes, porque hay otras jerarquías de normas que se desarrollan de otra forma. Pero las leyes, que son las que se desarrollan en las Cortes Generales, se desarrollan siguiendo un procedimiento, un trámite. Pues la parte esencial de ese trámite es lo que es objeto de este capítulo segundo del título tercero de la Constitución. Y el capítulo tercero de las Cortes Generales también tiene que ver con normas, pero no con unas normas que sean aplicables al interior del edificio entre nosotros, sino de los tratados internacionales, de las normas que van a regir entre nuestro edificio y el edificio de al lado, o el que está más allá, o el que está lejísimos. Esos son los tratados internacionales que también han de ser elaborados por las Cortes Generales y por tanto se encuadra dentro de este título tercero, ¿vale? Pues ya tenemos título preliminar, quiénes somos nuestras cosas esenciales. Título primero, derechos y deberes fundamentales. Ya tenemos quién nos representa, título segundo, la corona. Ya tenemos cómo vamos a sacar las leyes para regirnos entre nosotros y dentro de nuestro edificio, que era el título tercero. Pues vamos a tener que elegir a alguien que se encargue de la luz del edificio, del ascensor, de que la fachada esté bonita, de las relaciones con los demás, con otros, de todas estas cosas. Título cuarto, el gobierno. El gobierno es el órgano que ejecuta las leyes que nosotros dictamos y que tiene la potestad reglamentaria también y digamos que regula nuestro día a día, el que decide pues, la velocidad del ascensor, el que decide qué tipo de ascensor vamos a poner, de qué color va a ser la fachada, pues si hay una obra que hacer, el que la haga, la escalera que la tenga limpia. Esto es el gobierno, ¿de acuerdo? En este símil que estamos haciendo. Las Cortes Generales, como órgano legislativo, depositario de la soberanía nacional, tiene que controlar al gobierno. Pues ahí tenemos el título quinto, que nos habla de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. ¿Veis? Título preliminar, quiénes somos, cuestiones esenciales. Título primero, y perdonad la insistencia, derechos y deberes fundamentales. Título segunda, ¿quién nos representa? La corona.
Título tercero, ¿a través de qué leyes nos vamos a relacionar? Cortes Generales. Título cuarto, el gobierno y la administración. ¿Quién va a gestionar la cosa común? El gobierno y la administración. Título quinto, ¿cómo se relacionan las Cortes Generales con ese gobierno? Bueno, pues ya tenemos, digamos, lo esencial, ¿o no? ¿Qué pasa si yo tengo un desencuentro con mi vecino? O entre el grupito de gente, entre nosotros, o entre un departamento, un piso de la finca y otro. Necesitamos a alguien que dirima nuestras disputas y que nos dé la razón o nos la quite. Título sexto, Poder Judicial. ¿Veis que todo lleva un sentido? Todo tiene un sentido, es como una especie de camino. Tenemos el Poder Judicial como título sexto, que es el que se va a encargar de decidir las controversias entre nosotros, porque necesitamos a alguien que decida por nosotros si no queremos llevarnos a palos. Bueno, pues ya tenemos las cosas esenciales, ¿no? ¿O creéis que nos falta algo? Pues nos faltaría, por ejemplo, cómo se paga toda la fiesta. Tenemos el título séptimo, Economía y Hacienda. Este es el título del que va a nacer la agencia tributaria y tantos otros organismos encargados de recaudar dinero para el sostenimiento de este inmueble. Porque claro, todos sabemos que nuestra casa, pintarla, adecentarla, que esté todo bien, el conserje, en fin, todos los servicios que tenemos que funcionen, todo eso vale un dinero. Título séptimo, Economía y Hacienda. Título octavo, título esencial que además está compuesto por capítulos. Pues si miráis el edificio, lo tenemos, pues bueno, sin separar. Tendremos que separar ese edificio en autonomías, el estado de las autonomías. Pues este título octavo es el que nos va a decir cuántos pisos componen nuestro edificio, que son 17 pisos, y tenemos dos unidades chiquititas arriba que van a ser las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y tenemos otros 17 pisos un poquito más grandes, dentro de los cuales habrá una división interior que será la que sea en cada caso. Y habrá que ver cómo se regulan esas relaciones entre un piso y otro piso, o entre el primero y el tercero, y cuánto contribuye al sostenimiento de todo cada piso, porque cada piso tiene un número de gente distinto. Hay pisos que hay poquita gente, en las ciudades autónomas, por ejemplo, hay poquita gente, y hay pisos que están superpoblados, y hay pisos gigantescos en los que hay poca gente. Pues claro, hay que ver exactamente este edificio y sus gastos comunes, cómo se pagan y cómo se deciden las cosas comunes. Pues esta estructura de pisos, digamos, sería lo que constituiría el título octavo de nuestra Constitución, que nos habla de la estructura territorial del Estado. Dentro del título octavo hay 3 capítulos, el de principios generales, en el que no voy a entrar ahora en esta grabación porque no merece la pena, y luego nos habla los otros 2 capítulos que existen. El primero es la división interna dentro de cada piso, que nos hablaría de la administración local, fundamentalmente la provincia y los municipios, y luego tendríamos el piso, la administración de la comunidad autónoma, el piso en general. ¿Por qué es esencial este título? Porque es el que va a decir qué parte de competencias corresponde a cada piso y qué parte de competencias corresponde al edificio completo, ¿vale? Estos son los artículos bastante famosos 148 y 149, que nos habla de las competencias de las comunidades autónomas y las del Estado. ¿Quién se encarga de qué? ¿Y qué sucede cuando hay cosas comunes hay 2 pisos o entre 3 pisos que hay, por ejemplo, el curso de un río que va por 3 comunidades distintas? ¿Cómo se organiza esto? Bueno, pues esto es de lo que vendría a hablarnos este título octavo. Necesitamos, por otro lado, un título noveno, este es menos intuitivo, que nos hable, digamos, de en este marco tan esencial que nos estamos dando, ¿quién tiene que decidir? No van a ser los tribunales ordinarios los que decidan cuestiones que afectan a este marco esencial de nuestra configuración como Estado. Va a ser el Tribunal Constitucional. Está fuera del Poder Judicial, no forma parte del Poder Judicial, y lo que va a hacer es decidir si las normas que van promulgando en nuestras Cortes Generales y los organismos correspondientes competentes de las comunidades autónomas se ajustan o no a nuestra Constitución, y va a decidir también cuestiones que afectan a las relaciones a veces entre esos pisos, entre esas comunidades autónomas. Pues para eso tenemos un Tribunal Constitucional. Y la última cuestión que regula la Constitución a nivel de sus títulos sería una cosa que a poco que pensemos diremos, esto, claro, la reforma, tenemos que saber cómo vamos a poder reformar este texto, porque lo hacemos en el año 1978. En 2050 a lo mejor no nos vale, y tenemos que saber cómo podemos reformarlo. Y tenemos que saber que no puede ser de una forma sencilla, porque entonces tendríamos constituciones
todos los días, ya andaríamos cambiando de criterios y de principios esenciales todos los días, y eso no puede ser. Pues el título 10º es el que nos habla de la reforma de la Constitución. Hasta aquí este repaso un poco particular de la estructura y contenido de la Constitución. Espero que esta manera de verlo, paso a paso, haciéndonos propietarios de un edificio, os sirva para encuadrar sobre todo los títulos y las materias, porque es relativamente habitual que en los exámenes se pregunten por ¿en qué título está regulada la economía de Hacienda? Y es importante saber que economía y Hacienda tiene que estar, digamos, en la parte del final, más o menos, de la Constitución, porque antes van muchas cosas. Si tenemos claro este camino, nos será más fácil después ubicar cada materia en un título. Si te ha gustado este vídeo, te pido que le des al like. Si quieres seguir recibiendo noticias de este canal, novedades y quieres ayudarnos a la elaboración de contenido, te pido que te suscribas, y cualquier comentario estaré encantado de atenderlo, dejando la oportuna reseña precisamente en los comentarios del vídeo, que responderemos tan pronto nos sea posible. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otros vídeos.